Déjenme ir a la mesa de diálogo porque han estado esperando mis amigos, mis compañeros, miembros de esta familia sin censura, para entrarle a los temas. Es que hay tanto en estos días. Le agradezco mucho a Sofía Lameiro, activista, analista y miembro de esta familia sin censura. Querida Sofía, hasta Jalisco, si es que te encuentras en Jalisco, te mando un abrazo y mi agradecimiento. ¿Cómo estás? Bueno, creo que regresa en unos segundos por cuestiones de conexión, ha salido del sistema. Saludo a Víctor Aramburu, al doctor Víctor Aramburu, doctor en políticas públicas. ¿Cómo estás, Víctor? Un abrazo. Hola Vicente, buenas tardes. Pues igualmente un abrazo y pues aquí esperemos a que llegue Sofía, sí hay muchas cosas que comentar en estos días. Claro que sí. Déjame ver si ya la tenemos a la querida Sofía Lameiro desde Jalisco. Querida Sofía, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un abrazo. Hola Vicente, qué gusto estar de nuevo aquí contigo y con toda tu audiencia. Gracias. A ver, empecemos por esto porque también generará mucho dolor, mucho enojo en la oposición. Esto que anuncia el presidente Andrés Manuel, confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador de las intenciones para que aviones de carga utilicen el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Habla de un trabajo de convencimiento, que nada a la fuerza, que todo por la razón y el derecho, pero bueno, todo parece indicar que hacia allá van los planes de que las operaciones de carga se vayan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y esto también de alguna manera genere menos congestionamiento en un congestionado ya Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto iría en contra de todo lo que dicen los de la oposición, ¿no? Que se quedaron con las ganas del aeropuerto en Texcoco, en el lago, y que pues han criticado el aeropuerto Felipe Ángeles desde el cerro que dice que se mete en el camino, la torre ladeada, la central avionera. Dame tu opinión de esto. Inicio contigo, Víctor Aramburu. Pues tiene todo el sentido económico, de entrada porque pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el que está aquí en la alcaldía Venustiano Carranza, pues está saturado efectivamente, o sea, bueno, y está saturado ya desde hace varias décadas, y pues entonces se debe privilegiar en tal caso pues la movilidad de pasajeros. Y pues el transporte de carga, que en general lo que busca pues es minimizar los costos de transporte, pues tiene sentido que se utilice, en tanto todavía no tenga la comunicación vía tren a la Ciudad de México, pues tiene sentido que se utilicen como un hub de carga, y además también por la ubicación geográfica que tiene, porque no tiene mucha lógica que lleguen a la alcaldía Venustiano Carranza, que está del lado oriente de la Ciudad de México, donde ya no hay mucha industria. Y normalmente, pues, el transporte de carga se utiliza, bueno, ya sea o para componentes muy caros, en este caso, y que la industria en general, pues, tiende a estar localizada, ya sea o en la parte norte del Estado de México en general, que es más cercana a donde está la IFA, o incluso en el Bajío, si se va a utilizar para ese caso, que sí, se llega a utilizar la carga o también para envíos, ¿no? Y pues eso irá detonando un proceso de desarrollo regional en esta otra parte de la, pues que sigue siendo de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ya no propiamente la Ciudad de México, sino el Estado de México, pues que tiene esa vocación más industrial, más enfocada, bueno, pues también en cuestiones logísticas, y pues es parte del desarrollo, o sea, tiene todo el sentido, y que mientras tanto, pues se descongestiona un poco, porque ni siquiera es que se vaya a descongestionar mucho el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y pues a lo mejor eso incluso podría tener ciertas repercusiones en los precios, sobre todo para pasajeros, pues porque pues habría un poquito menos de demanda en ese sentido, y pues es un uso más racional de la infraestructura con la que ya contamos. En otro tema, y bueno, por ahí vamos poniendo todos estos temas sobre la mesa de diálogo, Sofía escribe en su columna, parece que es en el Universal, a ver, déjenme ver si, sí, creo que es en el Universal, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en contra del llamado Plan B de reforma electoral, porque él dice que hay peligro en que decidan las mayorías. Se suma a este
esta estrategia ya anunciada desde el PAN por el propio Marco Cortés, presidente nacional del PAN, de que van a impugnar el Plan B en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice en sus últimos 2 párrafos de su columna Lorenzo Córdoba: lo que ha venido ocurriendo con la reforma electoral, el llamado Plan B, es un buen ejemplo de lo que significa renunciar a hacer política democrática. La coalición gobernante, que cuenta con una legítima mayoría en el Congreso, ha actuado como si fuera omnipotente, imponiendo sin más nuevas reglas del juego electoral sin procurar ni pretender un mínimo consenso con el resto de los actores políticos. Se despreció el diálogo, el entendimiento, incluso sin empacho. Los diputados de la mayoría ni siquiera se dieron el tiempo de leer lo que estaban votando. La discusión, el análisis que requiere toda decisión seria y, por supuesto, el acuerdo. Se trata de una triste y penosa expresión de la vocación autoritaria de quienes piensan que el ser mayoría les permite hacer lo que quieran, y esa renuncia a la política inevitablemente erosiona a nuestra democracia. Pues si leo bien, bueno, yo qué puedo decir, mi querida Sofía, el que sabe es Lorenzo Córdoba, nótese mi sarcasmo, un hombre imparcial, un hombre honesto, un hombre probo, un gran académico de la UNAM, al que le están apartando su lugarcito, por cierto, la UNAM, muy legal y democráticamente para cuando el señor decida regresar a las aulas. Pero bueno, si las mayorías no deciden, lo que quieren estos es que la minoría política, las élites políticas decidan sobre la mayoría de los ciudadanos. Bueno, me lleva la que me trajo, decía mi nana, que en paz descanse. Mi querida Sofía, ¿qué piensas de eso? Bueno, lo primero es que me parece muy risible que quien es ahora el encargado de la democracia a nivel, bueno, del Instituto de Democracia a nivel nacional, esté en contra de las mayorías, ¿no? Uno de las cosas de las luchas sociales más importantes de nuestro país es que se respete pues la voluntad popular y sobre todo este mecanismo de democracia en el que pues sí, las mayorías van a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que utilice este argumento en el que se habla pues de las minorías y el de no dejar detrás a las minorías, considerando, por ejemplo, en ciertos grupos poblacionales que puede haber minorías que deben de ser respetadas, por ejemplo, en derechos humanos o en cuestiones también importantes o de relevancia para que las mayorías no les afecten o les perjudiquen, ¿no? Pero creo que ahí está el detalle y esta es la parte más interesante, ¿no? Que cuando hablamos de minorías y mayorías y la toma de decisiones en un sistema democrático, pues sí, claro, las mayorías toman decisiones, pero también es importante que esas decisiones estén en armonía con la generalidad de una población en cierto espacio, ¿no? Y sí, no se trata de dañar a nadie, ni mucho menos, pero llama la atención que saquen a colación este argumento de respetar a las minorías también, cuando pues lo que se ha discutido, lo que se planteó y lo que se aprobó en la reforma electoral, pues no tiene nada que pudiera afectar a las mayorías en sentido estricto, sino justamente que quita privilegios en un sistema democrático que estaba siendo pues deficiente en muchas áreas, ¿no? Y creo que esto es una cuestión que ha sido muy carente en el debate público, desgraciadamente por parte de la oposición, en que han desaprovechado una oportunidad importante para hablar justamente de las carencias de nuestro sistema democrático, de las necesidades actuales de nuestro sistema democrático, y prefieren hablar de estos vericuetos sobre la democracia, de respetar a las minorías y de que la imposición de las mayorías, y este argumento que en realidad es un argumento que utilizan muy en contra de la democracia y de la toma de decisiones, y sobre todo para despreciar a la mayoría del pueblo mexicano, porque al final se esconde un tono medio clasista y despectivo sobre que las mayorías no saben tomar decisiones, ¿no? Y este era uno de los argumentos más fuertes, por ejemplo, para oponerse a que los consejeros pudieran ser electos por votación, ¿no? Porque pues bueno, podía saber el pueblo de estas cuestiones tan técnicas y tan especializadas que necesitan los consejeros electorales, ¿no? Y es muy triste porque pues al final del día
el mecanismo que se proponía en la reforma electoral no era solamente el de una mera elección, sino también varios procesos más para asegurar que las personas que se fueran a proponer estuvieran preparadas, pero creo que se perdió en la conversación todos estos detalles importantes y valiosos para mejorar nuestro sistema democrático, y ahora pues realmente parece que estamos discutiendo si es válido que las mayorías tomen decisiones o no, ¿no? Y de alguna forma quieren que las minorías o ciertos grupos pues impidan estos avances democráticos para mejorar el sistema electoral, la toma de decisiones y sobre todo pues lo que quiere el pueblo mexicano, ¿no? Claro, voy a sonar muy antidemocrático en términos de Lorenzo Córdoba, nótese mi sarcasmo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador también ha presumido que tiene el 66% de aprobación contra un 28% de rechazo. ¿Qué tirano tan más extraño el que tenemos en México? Nótese todo el sarcasmo del mundo luego de que hayan mencionado o reconocido a Andrés Manuel López Obrador en este Index on Censorship como el tirano del 2022, mi querido Víctor Aramburu. Pero esto le da definitivamente esta gran aprobación que mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador a 4 años de gobierno, le da la posibilidad de seguir avanzando con su proyecto y además porque la oposición pues no es ni siquiera eso, oposición. Pues justamente iba a comentar eso, también con una encuesta que publicaron ayer en el Heraldo, pues respecto a las preferencias de las corcholatas, como le dice el presidente, pero también por partido político, y bueno, decían que Morena tiene 44.6%, el PAN tiene el 16.2%, el PRI el 12.9% y Movimiento Ciudadano 10.3%. Entonces, pues eso me remite justamente pues a qué minoría se está refiriendo en su artículo Lorenzo Córdoba. O sea, porque uno puede pensar efectivamente, pues las minorías en tanto, pues por condición étnica, por orientación sexual, etcétera, y pues por supuesto que deben tener garantizados sus derechos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues están en la Constitución, o sea, y en ese aspecto pues, no ha habido ningún tipo de retroceso, al contrario, ha habido avances, ¿no? O sea, por mucho que la pseudoizquierda del PAN naranja pues traiga un discurso muy progresista, pues vemos en los hechos que tanto en Nuevo León como en Jalisco, pues no se ha avanzado justamente pues en reconocer los derechos que a nivel federal pues ya se hizo por medio de la Suprema Corte y también en la mayoría de los estados que gobierna Morena, ¿no? De estas minorías y que incluso, bueno, pues evidentemente en el caso de las mujeres pues ni siquiera que sean una minoría, son la mitad de la población, incluso un poco más, pues también sus derechos reproductivos, que en otros casos sexuales y reproductivos, que en este tipo de gobiernos no. Esas son algunas minorías, por llamarle así, o grupos vulnerables de los cuales a lo mejor podría estar hablando, pero claramente no está hablando de ellos, ¿no? Seguramente más bien está hablando pues de esta posición tan endeble, que valga la redundancia, tiene la oposición, que tanto el PAN como el PRI, porque pues básicamente el PRD pues ya es un cadáver viviente, es el que tiene menos preferencia, 1.1% de acuerdo con esta encuesta. Entonces, pues aquí justamente está tratando de confundir, ¿no? La gimnasia con la magnesia, pues si son una minoría es porque la gente así lo ha decidido. O sea, vamos, los dos partidos apenas juntan el 30% de la población, que más o menos justamente va muy de la mano con esta encuesta de aprobación del presidente, ¿no? O sea, que hay por ahí entre un 20 y un 30%, pues que lo desaprueba, lo cual es normal, pero si nos vamos al 66%, pues es una mayoría calificada hasta para modificar la Constitución. O sea, quiere decir que en tal caso, pues dadas los resultados de estas encuestas del PAN y el PRI, y quizá podemos meter ahí también a Movimiento Ciudadano, pues están quizá hasta sobrerepresentados con la cantidad de diputados que tienen actualmente, y bueno, de senadores no, que sí no tienen la mayoría calificada, pero quizá todavía en el Congreso están sobrerepresentados y pues están ejerciendo un poder de veto contra lo que efectivamente pues la mayoría está buscando, que es un cambio también de las instituciones, de cómo se toman las decisiones en materia electoral. Pero bueno, mira, finalmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ya se van en 3 meses, afortunadamente. Entonces, más bien hay que, pues, esta mayoría tiene que prestar atención a los consejeros que van a
a tomar sus lugares. Y pues también, sobre todo, los que vaya a proponer el INAI, que ya vimos pues que las personas que van a estar encargadas de validar la idoneidad, ¿no?, de los candidatos, que al final, bueno, la Cámara de Diputados tiene la última palabra, pues son dos personas con un perfil claramente opositor, ¿no? O sea, por un lado está Maite Azuela, muy cercana al grupo de Movimiento Ciudadano de Patricia Mercado, y por otro lado, pues está Sergio López Ayllón, muy cercano al grupo de COSIO, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que pues se está convirtiendo en una suerte pues de bastión del conservadurismo, y pues de esta gente, ¿no? O sea, justamente de Lorenzo Córdoba. Entonces, yo creo que ya más bien hay que irnos olvidando un poco de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, y enfocar pues que no vuelvan a tomar el INE, ¿no? Como lo hicieron con las reformas del Pacto contra México. Justamente esa mayoría en su momento artificialmente construida, que ahora pues está replegada en la retaguardia y atrincherada en determinados lugares, pues hay que vigilar que no vayan a clavar a su gente, y pues que recurran a los trinquetes como el de 2006 y al de 2012. Así es. Oye, Sofía, te pregunto a ti porque estás en Jalisco, estas encuestas tan medio locas a veces, esta que presenta el Financiero sobre la oposición, me llama mucho la atención, que coloca a Lili Téllez liderando las encuestas rumbo al 2024. Lili Téllez estaría mejor, sería la mejor posicionada de la oposición, después de Margarita Zavala, Luis Donaldo Colosio, Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Santiago Krill, Alejandro Murat, Samuel García, Mauricio Curi, Ricardo Anaya, Alito Moreno, y allá al fondo de la tabla, Enrique Alfaro. Y muchos pensaríamos que de todos estos no se hace uno. Y además ya deberíamos también de ir pensando si incluir o no a los priistas, porque el PAN nos dijeron en la alianza putrefacta que iba a tener mano para el 2024. ¿Dónde ves tú al Movimiento Naranja? ¿Dónde ves tú a Movimiento Ciudadano cuando tienen a Luis Donaldo Colosio en tercer lugar y es el presidente municipal de Monterrey, pero los gobernadores naranjas como Samuel García y Enrique Alfaro están por la calle de la amargura? ¿Cómo ves, cómo entender estas encuestas desde tu perspectiva, Sofía? Bueno, creo que hasta da mucha risa cuando mencionas a quienes están considerando para que sean sus candidatos. Y pues sí, la verdad es que entre tanto casquillo acabado, pues Lili Téllez parece ser la mejor opción, ¿no? Y es que, pues sí, han decidido no renovar sus cuadros políticos, pues porque evidentemente no tienen muchos cuadros políticos, pero pues entre todos estos horribles Pokémones, pues bueno, el mejorcito pues tiende a ser Lili Téllez, ¿no? Pero creo que también es interesante en lo que mencionas sobre el Movimiento Ciudadano, y es que pues sí, los gobernadores han hecho un papel terrible porque obviamente no están preparados para ese puesto, pero sobre todo porque su desenlace ha sido bastante triste. En el caso de Enrique Alfaro, hace unos días salió una encuesta en que es el peor calificado, bueno, de los 32 gobernadores es el 31, está en el nivel 31, ¿no? Siendo de los peores calificados a nivel nacional, ¿no? Y pues esto habla también de esta apuesta que hicieron y que yo lo decía una y otra vez, y es que estaban desgastándolo para, bueno, en el debate nacional, pues lo estaban utilizando y él estaba llevándose todos los debates y estaba desgastando su figura, desgraciadamente, a pesar de que él tenía miras de irse a lo nacional, ¿no? Pero obviamente no estaba preparado y además es que ha hecho un papel terrible en Jalisco y eso no se puede negar, la gente lo siente, la gente lo nota, y a pesar de que él salga a presumir cifras, salga a presumir una y otra cosa, al final siempre hace un pésimo papel, porque por un lado siempre se está peleando con la población y por otro no ha hecho... Sí, te seguimos escuchando, querida Sofía Lameiro. Seguramente una llamada por ahí. Sí. Pero te seguimos escuchando, Sofía.
Perdón, sí, me entró una llamada y se me puso toda la pantalla en negro. Pero sí, como digo, el papel que han hecho Enrique Alfaro como gobernador en Jalisco ha sido terrible, ¿no? Porque incluso cuando quiere dar buenas noticias, las da mal. Y la verdad es que no tenemos muchas buenas noticias en Jalisco bajo su administración, porque se han dedicado a robar, a saquear, a Jalisco, se ha dedicado a pelearse con la población, y sobre todo a mí me parece que una de las cosas más tristes que ha pasado en este gobierno estatal es que, además de evitar todas sus obligaciones como gobernador, no ha escuchado a la gente de Jalisco, y esta es una deuda pendiente del pueblo de nuestro estado, porque durante muchísimos años se nos habían estado prometiendo una y otra cosa, pero había una carencia muy grande de diálogo con la población, ¿no? Y es muy triste ver que en muchos estados se abrieron las puertas para el diálogo con la población, para ahora sí que atender las necesidades de la gente, y a nivel nacional lo vemos clarísimo, cómo sí se podía tener este gobierno que escuchara a la gente, y pues bueno, en Jalisco vemos todos estos atrasos, ¿no? Y todas estas carencias que simplemente por la amargura de este gobernador pues no hemos podido tener, ¿no? Y un caso muy claro, por ejemplo, es el de la salud, el tema de varios programas sociales, o incluso el tema de seguridad, ¿no? Oye, Víctor, para cerrar en la última ronda, ¿cómo ves este caso de la UNAM, de Yasmín Esquivel? Ahora han pedido ya un juicio político en la Cámara de Diputados contra la ministra. La asesora de tesis fue despedida por la UNAM. Dice ella que fue la que circuló el trabajo que originalmente, de acuerdo a la asesora, inició en 1985 la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las voces panistas, sobre todo, piden la renuncia de la ministra. Pareciera que con esta versión de la asesora a la ministra no plagió, la plagiaron. Enrique Grau en entredicho, el rector de la UNAM sin forma legal de cancelarle el título universitario a Yasmín Ugalde. Híjole, qué relajo. Y en medio, creo que no se han dado cuenta los conservadores que iniciaron todo este merequetengue, la credibilidad de la máxima casa de estudios de nuestro país. Pues justamente, ¿no? Se engarza un poco en lo que comentábamos anteriormente, pues que sí es una desgracia. Digo, eso de que la UNAM es una universidad de masa hacia izquierda, pues es más un mito que otra cosa. O sea, en realidad siempre ha estado bajo el control, digo, salvo algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, como en 1968, con Barros Sierras, el rector, y con Pablo González Casanova, pero pues de ahí en adelante, Sarucán, todos estos personajes, pues han sido conservadores, ¿no? O sea, siempre ha estado, pero lo que sí vemos es que en los últimos años, pues justamente ha habido una derechización, particularmente, bueno, pues como en un instituto que comentábamos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero luego también vemos varias facultades, y pues sí hay un control por parte, efectivamente, de los grupos conservadores. Ahora, yo creo que abrieron ya una caja de Pandora. Digo, supongamos que efectivamente todo este tema del plagio es cierto, y pues es extraño que la UNAM no cuente, o sea, dentro de su reglamentación interna, con pues sanciones, ¿no? Y un procedimiento de cómo investigar y cómo tratar estos casos, y qué es lo que procede en tal caso, o sea, de retirar el título o no, y quién tiene las facultades y qué cuerpos se encargan. Pero pues esto es abrir una caja de Pandora, porque supongamos que sea cierto, no creo que sea un hecho aislado. Y de hecho, yo no confío en las capacidades de investigación de un personaje como Guillermo Sheridan. Ahí claramente alguien le dio el pitazo. O sea, porque si no, ponerse a investigar tesis digitalizadas de los años 80, no acabas. O sea, o sería un trabajo de mucha fuerza bruta de varios meses, y no creo que el señor sea exclusivamente lo que tenga que hacer. O sea, ahí debe ser un secreto a voces que esta situación pasa y que no es un hecho aislado. Entonces, o todos coludos o todos rabones. Si le van a retirar el título, van a crear un procedimiento como tal, que además, bueno, pues por derecho no aplicaría, ¿no? Porque la aplicación de la ley no puede ser retroactiva, incluyendo reglamentos de este estilo. Pues van a abrir una caja de Pandora, porque debe de haber varios médicos, varios químicos, economistas, abogados,
que seguramente pues están en una situación similar. Probablemente más antes de la existencia de estos softwares, ¿no? Que analizan el plagio. Digo, yo he sido profesor y tengo acceso a una plataforma de ese estilo, pero si nos vamos a tesis que fueron pues, previa a la existencia de este tipo de mecanismos, por ahí debe haber varios, o sea, bueno, ya estaba el caso de Peña Nieto en el caso de la UP, pero dentro de la UNAM debe haber varios. Entonces, si van a abrir esa caja de Pandora, pues ojalá lo hagan con todos y se pongan a investigar lo que sucedió en los años 80, en los años 90 o incluso antes, que vamos, la tecnología sí existe para hacer eso, y pues a retirar títulos. Yo honestamente no creo que se quieran meter en esa camisa de 11 varas, y pues ya vimos que la papa caliente ahora la trae el rector Graue, ¿no? Cuando lo quiso turnar a la Dirección General de Profesiones, pues no es su trabajo de la Dirección General de Profesiones detectar plagios, es simplemente pues llevar un registro, ¿no? Como su nombre lo indica. En tal caso, quienes acreditan que alguien cumplió con los requisitos para titularse, pues son las propias universidades. De ahí que sean autónomas, ¿no? Muchas de ellas. A lo mejor quizá en el caso del Instituto Politécnico Nacional, pues no, porque no tiene autonomía, pero estas otras universidades pues tienen su fuero interno y ellos son quienes tienen que tomar la decisión y establecer los procedimientos tanto de investigación como sancionatorios, pues al menos de aquí en adelante. Y pues habría que ver, ¿no? Cuánta gente está ejerciendo sin efectivamente, pues, haber ellos escrito su tesis o incluso probablemente cosas peores, ¿no? Y esto nos está hablando, pues, de redes de corrupción que seguramente existen, han existido desde hace varias décadas, no solamente en la UNAM, sino en muchas otras universidades. Entonces, si se va a destapar la cloaca, pues que se destape bien. Pero claro, es una papa caliente que trae Graue y que no le quiere entrar seguramente. Bueno, hay que decir que un caso emblemático desde los medios de comunicación de la doble moral y de la hipocresía es Leo Zuckerman pidiendo la renuncia de Yasmín Esquivel, que le quiten el título a Yasmín Esquivel, pero creo que no ha dicho gran cosa sobre García Luna, porque a él no le cuadraban los cargos contra su conocido o amigo, no lo sé, porque él dijo que lo conocía muy bien, que le extrañaba. Pero bueno, don Leo Zuckerman, con esa pasión, con esa garra sobre el caso de Yasmín Esquivel, también lo queremos ver opinando e investigando sobre García Luna. Y precisamente para cerrar, Sofía Lameiro, por allá en Jalisco, ¿se da cobertura al juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos o se sigue la misma línea de muchos medios tradicionales, corporativos, que firmaron aquel pacto de silencio en tiempos de Calderón y que sigue vigente? Porque es precisamente con ese silencio, con la falta de cobertura, que nos demuestran que hay algún lazo de amistad todavía con los personajes referidos, mi querida Sofía. No, aquí se callan como momias en todos los medios locales respecto a temas tan importantes como lo de García Luna, o temas de corrupción, ¿no? Ahí tuvimos el pleito un poco entre el grupo Universidad de la UDG con Padilla y el gobernador, y medio estaban sacando algunas cosas, pero la realidad es que todavía existe un pacto de silencio, en especial pues porque hay una fuerte relación también con el sector conservador a nivel nacional, y los sectores de información periodísticos aquí en Jalisco, ¿no? Que pues también están controlados, por ejemplo, por el Grupo Universidad o incluso por el propio gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, ¿no? Pero sí, es un pacto de silencio que se sigue manteniendo y que todavía están involucrados varios actores que hoy forman parte del gobierno estatal y también que forman parte de las filas del PAN en Jalisco. Bueno, pues mi querida Sofía Lameiro, vamos a cerrar aquí invitando a la gente para que te siga en redes sociales. ¿En dónde te podemos apoyar? Muchísimas gracias por la invitación, Vicente. Un gusto estar aquí contigo, con toda tu audiencia, también con Víctor. Un saludo a toda la producción también de Sin Censura. Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. ¿Y a usted, doctor Víctor Aramburu?
Pues a mí me pueden encontrar en Twitter como B de Víctor, ahí está justamente @B de Víctor Aramburucano, también de manera mensual en la columna plebeya, justamente me acaba de tocar escribir, salió hace un par de días, si no recuerdo mal, ahí la encuentran en el perfil de Twitter, justamente dando una respuesta a Antonio Lascano, pues ahí emulando el libelo de Enrique Krause de 1974, ¿no? Le llama por una ciencia sin adjetivos y pues yo doy una respuesta que efectivamente lo que se trata pues es tener control sobre lo que sucede en la ciencia y sobre todo para beneficio de la patria. Y bueno, pues ya vamos a retomar más adelante, probablemente el mes que entra, ya en Capital 21, pues con nueva programación. Mientras tanto, pues pueden encontrar con el hashtag Economía con Sazón en el canal de YouTube de Capital 21. Ahí están los programas pasados de las temporadas también pasadas, o en el Twitter de la barra de opinión también de Capital 21. Y pues un gusto, Vicente, muchas gracias por la invitación. También qué gusto coincidir con Sofía en este espacio. Y pues un saludo también a la audiencia, que por cierto, me encontré la otra vez en la fonda a la que suelo ir a comer, a una persona que es muy fan de tu programa y me dijo que le mandáramos un saludo. Es a la señora Sara, que es mi vecina también por acá. Pues a Sarita, a ver qué día nos la encontramos en la fonda, si es que algún día nos invita don Víctor, pero bueno, Sarita, ahí vamos a seguir esperando por la invitación. Le mando un abrazo, muchas gracias por el apoyo. No te creas, Víctor, es broma. Mi querido Víctor, mi querida Sofía, les mando un abrazo, muchas gracias por apoyarnos en esta mesa de diálogo. Nos vemos muy pronto, gracias. Y bueno, como